Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Introducción a la Microeconomía. Hoy vamos a continuar con los costes de la empresa a corto plazo y lo que vimos el vídeo pasado era que los costes a corto plazo de la empresa se podían dividir en costes fijos y variables y la suma de los dos son los costes totales. Los costes fijos son fijos, que es la valoración del capital, que suponemos que es el factor fijo, y la valoración se hace al precio de mercado, que es igualmente los precios de los factores son fijos para la empresa porque estamos suponiendo competencia perfecta en el mercado de factores y también lo vamos a suponer en el mercado de productos de momento. Entonces la competencia perfecta supone tomar como dados los precios. Las empresas no pueden modificar el precio de los factores, ni siquiera de su producto. Bien, el coste fijo, coste variable, que sería la valoración del factor variable, el coste total sería la suma de los dos. Veíamos que esto lo podíamos poner en términos medios, cada uno de ellos, el coste fijo medio, dividir el coste fijo entre X, sería el coste fijo por cada unidad de producción. El coste variable medio sería el coste variable por cada unidad de producción y el coste total medio sería el coste total por cada unidad de producción. Y en términos marginales veíamos que era el incremento de coste total, el coste marginal, ante el incremento de X, es decir, cuánto me cuesta producir una unidad más dado que he producido un número de unidades determinadas. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad más? Y eso lo podríamos ver como, en términos infinitesimales, como la derivada de la función de costes totales respecto al nivel de producción. O bien el coste marginal como el incremento del coste variable, porque como el coste fijo es por definición fijo, sería el coste variable ante incremento de X, que lo podríamos ver también como la derivada del coste variable ante incrementos de X. Bien, para ver, ahora lo que vamos a ver en este capítulo vamos a ver la función de costes, las funciones de costes. Evidentemente, la función de costes fijos, la forma de las funciones de coste. Vamos a ver la forma de las funciones de coste. Si ponemos aquí X y aquí, por ejemplo, ponemos coste fijo, coste variable y coste total, en función de X, evidentemente el coste fijo va a ser una constante. El coste fijo va a ser una constante para cada nivel de producción. Esto va a ser la valoración del capital. R por la cantidad de capital que tiene fijo contratado a la empresa, que no puede modificar porque estamos en un corto plazo. Ahora bien, ahora vamos a ver cuál sería la forma de los costes variables. ¿Cuál sería la forma de los costes variables? Bien, veíamos en el día que vimos el tema de la productividad, que la función de producto total, tenía la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable, o una productividad marginal siempre decreciente, marginal y media del factor variable. Entonces, si aquí ponemos el nivel de producción X, veíamos que la curva de producto total podía tener una parte, estamos en un corto plazo, aquí para un capital dado 36, 80, 45. Un capital dado porque estamos en un corto plazo. Entonces veíamos que la curva de producto total, aquí es L, el factor variable, conforme aumenta al principio, cuando aumenta L puede crecer el producto más que proporcionalmente. Si tenemos un huerto y plantamos con una unidad de trabajo y después con dos y luego con tres, podemos aumentar el producto más que proporcionalmente inicialmente. Es decir, podría ser algo así como exponencial el crecimiento, pero claro, como estamos constreñidos a un nivel de capital fijo, es decir, en este caso el huerto, la plantación o lo que sea, que es una cantidad fija, tiene un tope, y eso significa que a partir de cierto nivel de factor trabajo variable, el producto puede seguir creciendo, pero cada vez menos que proporcionalmente. Es decir, se hace la curva cóncava. Es decir, cada vez se necesitan mayores incrementos de L para producir la misma cantidad de producto.
o lo que es lo mismo, cada vez cuesta más trabajo, según el dicho popular, cada vez cuesta más trabajo producir una unidad más de X. Cada vez cuesta más trabajo producir una unidad de X. Bien, pues si esto lo pasamos a costes, el coste variable, de aquí lo que estamos hablando es del coste variable. Para cada nivel de producción, lo que acabo de decir es, como se produce la ley de rendimientos decrecientes del factor variable, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que acabo de decir, que cada vez se necesitan más unidades de trabajo para producir incrementos unitarios de X, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que conforme, a partir de cierto momento, conforme aumenta el nivel de producción, el coste va a crecer, el coste variable va a crecer menos que proporcionalmente. Por ejemplo, aquí, si estamos en la parte inicial, los incrementos de producción son mayores que los incrementos de L. Es decir, todavía no opera la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable. Luego los costes, el coste crecerá conforme aumenta el nivel de producción, pero menos que proporcionalmente. Luego lo que tendremos es, vamos a dibujarlo aquí en un rojo así, claro. Entonces, lo que tendremos es que el coste inicialmente variable va a crecer conforme aumenta el nivel de producción, pero menos que proporcionalmente. Es decir, X, el coste va a crecer cada vez menos, crece pero cada vez menos en un primer momento. Sería una curva contraria justamente a la de producto total. Y por otro lado, y cuando llega a un nivel de producción dado, es decir, un nivel de producción dado asociado a un nivel de trabajo dado, lo que tenemos es que empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable, que más que una ley económica es una ley física, porque estamos restringidos a el factor capital. Entonces, cada vez nos cuesta más producir una unidad más de X. Si nos cuesta más cada vez producir una unidad más de X, el coste crece más que proporcionalmente. Luego vamos a tener una curva de esta naturaleza. Al principio cóncava, a partir de aquí habrá un punto de inflexión y luego la curva, el coste se va disparando conforme aumenta X. Esta va a ser la curva de costes variables de X. Y como veis, parte de cero, porque el coste variable es la valoración de los factores variables, en este caso el trabajo. Luego parte de cero. Para un nivel de producción de cero, pues el coste variable es cero porque no contrato nada, yo como empresa. Y el coste fijo, y el coste total es el coste fijo más el coste variable, pues lo tenemos muy fácil, va a ser el desplazamiento de la curva de costes variables en esta cuantía, en la cuantía del coste fijo. Luego el coste total medio va a ser para el nivel de producción 0, el coste que tenemos es decir, aunque la empresa no produzca nada, va a ser el coste fijo, el coste del capital que tiene. Luego aquí tendrá un coste total que coincidirá con el coste fijo y a partir de ese momento tendrá el coste variable más el coste fijo, que es una constante. Luego será un desplazamiento paralelo a la curva de costes variables. Este sería el coste total de X. Bien, esa sería la función de costes variables, totales y fijas típicas de una empresa. Típicas de una empresa que tiene rendimientos que no opera, en donde primero no opera los rendimientos decrecientes del factor variable. Claro está, si opera desde el primer momento los rendimientos del factor variable, si operan desde el primer momento los rendimientos decrecientes del factor variable, lo que vamos a tener es que vamos a ponerlo en, bueno, da igual, en azul. Vamos a tener que cada vez nos va a costar más a la empresa producir, es decir,
producir una unidad adicional de L, o en términos medios nos va a costar, conforme aumentemos el nivel de producción, nos va a costar cada vez más por término medio una unidad de producción. Luego, en este caso, la ley de rendimientos decrecientes del factor variable operaría desde el primer instante. Si eso es así, si opera desde el primer instante, desde cero, desde cero, lo que tendríamos es que la curva, lo voy a dibujar aquí abajo, que la curva de costes la de costes fijos está claro, sería la misma que en el caso anterior. A ver, vamos a dibujar. Aquí ponemos nivel de producción y aquí ponemos coste fijo, coste variable y coste total. La de coste fijo, la curva de coste fijo va a ser exactamente la misma. Es decir, vamos a tener un coste fijo que es constante para cada nivel de producción. Y la curva de coste variable, que es la interesante, porque la curva de coste total es la suma del coste variable más el coste fijo, lo que vamos a tener es que desde el primer momento el coste variable, perdón, esta curva es al revés. Esta curva la habíamos dibujado así, esta curva es así. Desde el primer momento es así. Cada vez nos cuesta más producir una unidad de X. Perdón. ¿Vale? Esta es la función de producción y F de L. ¿Vale? Cada vez nos cuesta más producir una unidad de producción. Bien, pues si eso es así, lo que tenemos es, como nos cuesta más desde el primer momento cada vez producir una unidad más de producción, en términos de producción, vía factor variable, lo que tenemos es que la curva de costes variables será de esta forma ya desde el primer momento. La curva de costes variables la voy a poner en rojo. O rosa. La curva de costes variables va a ser fija, va a ser creciente más que proporcionalmente desde el primer momento. Va a tener esta forma como la que tenía aquí, porque ya opera desde el primer momento. Y la curva de costes totales, pues evidentemente, como es la curva de costes variables más la curva de costes fijos, pues lo que vamos a tener es esta curva de costes, que es un desplazamiento paralelo, respecto a la curva un desplazamiento paralelo de la curva de costes variables. Esto sería la curva de costes totales de X. Bien, pues si opera desde el primer momento, vamos a tener estas funciones de costes. Esta convexidad de cada una de las curvas de coste variable y coste total obedece a la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable, que opera desde el primer momento. Y en esta parte de aquí no opera desde el primer momento. Estamos dando un margen de producción en donde los costes van a crecer, pero menos que proporcionalmente, pero a partir de cierto momento, conforme aumentemos el nivel de producción, los costes se van a disparar, es decir, van a crecer más que proporcionalmente, los variables y los totales, por ser el variable más el fijo. Bien, pues este es el caso de los costes totales y variables de una empresa típica a corto plazo. En todos los manuales vais a ver las mismas gráficas siempre. El asunto de costes es algo árido, pero yo creo que una vez que se maneja es relativamente bonito, y además se va a utilizar luego para lo que es la competencia, lo que es la función de oferta de la empresa, y en general para análisis o teoría de mercados.
Por tanto, yo creo que es importante conocerlo. Es algo árido, pero no es nada difícil una vez que uno se mete en ello. Además, luego vamos a hacer ejercicios. Yo creo que no os debéis preocupar por el asunto, porque vamos a hacer algún ejercicio numérico que va a quedar todo esto claro. Muy bien, pues el próximo día, el próximo vídeo, veremos los costes en términos medios de la empresa, en términos medios, cómo será la curva de costes en términos medios y en términos marginales. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, como siempre digo, podéis suscribiros a este canal que es el vuestro. Muchas gracias, hasta la próxima.